Vamos a seguir con números complejos. No queda de otra. Tenemos que terminar este tema, ojalá hoy día. No queda tanto, sí. Esperemos que sí. Ya, lo que vamos a definir primero para trabajar es el conjugado de un número complejo. Si ustedes tienen un complejo que tiene esa forma, que es la que estamos trabajando desde la clase anterior, ¿sí? Un número más otro número por la unidad imaginaria. ¿Cómo se define el conjugado de él? ¿Cuál es la diferencia? El signo. ¿De qué parte? No es todo el signo, pero sí, es un signo. De la parte imaginaria. ¿Sí? Eso es. Entonces, cuando ustedes quieren hablar del conjugado de un número complejo, lo único que tienen que hacer es cambiarle el signo a la parte imaginaria. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviesen el complejo 3 más 2i, ¿cuál sería su conjugado? 3 menos 2i. ¿Ya? Si tuviesen el complejo 5, ese era un número real, ¿cierto? ¿Pero qué se hacía para escribirlo como complejo? Agregarle un 0 por i. Ya, ¿y qué pasa si le cambian el signo a la parte imaginaria? Queda igual, ¿cierto? Porque quedaría en vez de más 0, menos 0. Ya, entonces, ¿qué es lo que les dice eso? ¿Qué pasa si le sacan el conjugado a un número real? ¿Qué le están haciendo? Nada, lo dejan igual. ¿Sí? Y si tuviesen el número 5i, ¿cuál sería su conjugado? Dígame. ¿Cómo? Sí, eso la sé en notación. Es como cuando uno decía cuál el conjunto de los números reales. ¿Cuál era su notación? Eso. Los enteros, ¿cuál era su notación? La z. ¿Sí? Ya, entonces, ¿queda claro lo que es un conjugado? Tienen un complejo, le cambian el signo a la parte imaginaria y ese es el conjugado. ¿Mm? ¿Sí? ¿Ahí o más? ¿Más poquito? Ahí. Le voy a tomar una foto. Ya, ahora, hay 4 propiedades que son elementales, pero súper importantes a la hora de resolver algún ejercicio. Y son también bien intuitivas. ¿Qué pasa si ustedes conjugan 2 veces?
Queda igual, ¿cierto? Porque le cambian el signo a la parte imaginaria y después se lo vuelven a cambiar. Entonces, eso es lo que estamos escribiendo en esa primera propiedad. Y el conjugado del conjugado es el mismo número. ¿Qué pasa si ustedes suman un número complejo con su conjugado? Hagamos la cuentita abajo. Por ejemplo, ese es el z. Si le suman su conjugado, ¿qué tendrían que sumarle? Lo mismo, pero con menos i. Ya. ¿Y qué pasa con eso? Queda x más x. Esos son 2x. Y si lo dividimos por 2, queda x. ¿Y qué era el x? Era la parte real. ¿Sí? Ahora, si hacen lo mismo, en vez de sumarlos, lo restan, ¿qué es lo que va a pasar? Sería el x más i por i, ¿cierto? Ese es el z. Y si le restamos su conjugado, ¿cuánto da esa cuenta? El x se cancela, ¿cierto? El i por i se suma con el i por i y eso da 2i por i. Y si lo dividen por 2i, ¿qué es lo que les queda solamente? El i. ¿Y qué era el i? La parte imaginaria del z. ¿Bien? Y la última. Si ustedes le sacan el módulo a z, ¿será lo mismo que sacarle el módulo a z conjugado? ¿Cómo se sacaba el módulo de un complejo? ¿Cierto? La definición era distancia del complejo al origen. Eso era. Ya, ¿y cómo se sacaba esa distancia? Era Pitágoras, ¿cierto? Ya, ese es el módulo de z. ¿Y cuál sería el módulo del conjugado? ¿Sería eso? ¿Sí o no? Y claro, y al estar al cuadrado, aunque le pongan el negativo, va a quedar positivo igual. ¿Sí? Entonces, como les digo, esas 4 propiedades son bien elementales, pero se ocupan bastante. Supongan que ustedes tienen ese número complejo, que va a tener 2 coordenadas, ¿cierto? Que sería su parte real y su parte imaginaria. Ahí está. ¿Dónde se ubicaría el conjugado de ese complejo? ¿Qué le estamos haciendo al complejo para obtener su conjugado? Cambiarle el signo a esto. ¿Sí o no? Ya, pero el x queda igual. O sea, esta sería la misma coordenada. ¿Y qué le estamos haciendo a la segunda coordenada? Por ejemplo, si esto era 1, ahora va a ser menos 1. O sea, va a ser el mismo punto, pero hacia abajo. Ya, ese sería el conjugado. Y ahí se nota que tienen el mismo módulo, porque son simétricos. ¿Sí? ¿Con respecto a quién estamos haciendo la simetría? Al eje X. O sea, si yo ubico, por ejemplo, este complejo, ¿cuál sería su conjugado? ¿O dónde estaría? ¿En qué cuadrante? En el tercero, acá abajo. ¿Qué pasa si ubico este complejo? ¿Dónde estaría su conjugado? En el segundo, o sea, como por acá. ¿Sí? Esa es la interpretación geométrica que tiene el conjugado. Y aquí también se ve, si ustedes toman este punto y lo conjugan, ¿qué es lo que queda? El de abajo. Y si lo vuelven a conjugar,
el de arriba. Ya, quinta propiedad. ¿Qué pasa si multiplican un complejo con su conjugado? Ahí. Hagan la cuenta. Esto es x más y por x menos y por y, ¿cierto? Eso justamente es una suma por diferencia. ¿Cuánto sería entonces el resultado? Primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Ya, y si tenemos el segundo al cuadrado, que es una multiplicación, ¿cómo lo podríamos reescribir? Menos y al cuadrado por y al cuadrado. ¿Y cuánto vale el y al cuadrado? Menos 1. ¿Cuánto da entonces? X cuadrado más un cuadrado. Entonces, esa es la propiedad. La vamos a escribir aquí abajito. Era un complejo multiplicado con su conjugado, siempre va a dar su módulo, pero al cuadrado, porque no tiene la raíz. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la clase pasada definimos el inverso multiplicativo de un complejo? ¿Se acuerdan cómo era? ¿No? Escribámoslo. Entonces, de la clase anterior, dijimos eso. Y ahora, teniendo todas estas herramientas, vamos a poder calcular este número sin tener que aprendérselo de memoria. Miren, si tuviésemos 1 partido por z, que es el inverso multiplicativo de z, ¿qué pasa si amplifican por el conjugado de z? ¿Qué quedaría arriba? El conjugado de z, que sería x menos y por y. ¿Y cuánto es z por el conjugado de z? Ahí está. Sí, o sea, en vez de aprenderse la fórmula del inverso multiplicativo, ustedes podrían decir, lo escribo en forma clásica como fracción y la amplifico por el conjugado. Y no se aprenden la fórmula. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es lo mismo, no? Esto de aquí es el inverso multiplicativo de z. Si lo multiplicamos arriba y abajo por el conjugado, lo que estamos haciendo es amplificar la fracción solamente. ¿Cuánto da eso? Solamente el conjugado de z. ¿Y cuánto era z por su conjugado? El módulo al cuadrado. Subo. Ya. Ya escriban nomás, tienen un poquito de tiempo. Ya. La sexta propiedad, son caletas, así que
Dejen un buen espacio. En palabras, el conjugado de un complejo puede intercambiarse con las operaciones usuales. ¿Qué significará eso? Si yo tengo una suma de complejos y le saco el conjugado, ¿sí? Ojo en el orden. Primero estoy sumando y después estoy conjugando, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Que yo puedo hacerlo al revés. Primero conjugar y después sumar. Ya, eso significa lo que escribí. Conjugado de la suma es lo mismo que la suma de conjugados. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos o no? Es el orden. ¿Esto qué significa? Primero se suma y después se conjuga. ¿Esto qué significa? Primero se conjuga cada uno y después se suma. Eso significa que una operación intercambie con otra, que pueden intercambiar el orden. ¿Ya qué pasará con la resta? ¿Creen que sea igual? Sí. Sí. ¿Y con la multiplicación? Esta propiedad es buena. La de la suma igual no es tan buena porque la cantidad de operaciones que ustedes tienen que hacer es la misma. Pero en la multiplicación sirve más. Cuando ustedes conjugan una multiplicación, ¿qué se podría hacer? Conjugar cada uno por separado y después multiplicar. ¿Ya se entiende el concepto de intercambiar? Tiene que ver con el orden en que hacen las operaciones. Esto, ¿cómo se lee? ¿Qué se hace primero? La multiplicación. Y después el conjugado. Acá. El conjugado de cada uno primero y después multiplicamos. ¿Sí? Y en la división también. Eso es lo que escribí ahora. Si ustedes tienen la división de dos complejos y conjugan, ¿aquí va a ser igual? Si es que intercambia con la operación. Conjugado de z dividido en conjugado doble. Entonces, el conjugado intercambia con lo que quieran. Básicamente es eso. ¿Se entendieron esas operaciones o no? ¿Esas propiedades? ¿Sí? ¿Alguna duda? Propiedad 7. ¿Qué estamos diciendo? Intercambia, pero no con todas las operaciones. ¿Con cuáles se intercambia? Solamente con la multiplicación y la división. En otras palabras, ¿cómo sería con fórmula? Si tengo la multiplicación de dos complejos y le saco el módulo, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo sería en el otro orden? Primero sacar el módulo de cada uno y después multiplicarlos. Ya, esta puede ser un poco más difícil de entender, pero es eso. Esto nos dice, primero multiplican y después al resultado le sacan el módulo. ¿Qué nos dice la propiedad? Que eso va a ser lo mismo, o equivalente, o igual en realidad, a sacar el módulo de cada uno y después multiplicar. ¿Ya? ¿Se entiende que estamos cambiando el orden? Primero multiplicamos, después sacamos módulo y en el otro lado, primero sacamos módulos y después se multiplican. ¿Sí? Eso es cambiar el orden o intercambiar. ¿Ya? Y esto igual ocurre con la división. Se le sacan el módulo a una división, ¿a qué debería ser igual?
a la división de los módulos. De hecho, así se lee. El módulo de la división es la división de los módulos. ¿Sí? Esa sería una forma compacta de decirlo. Ya, eso serían palabras. Sí, son dos cosas distintas, conjugado y módulo. Ojo que el conjugado, miren, si ustedes tienen un complejo, el conjugado, ¿qué es lo que entrega? También un complejo, ¿sí? Pero el módulo, si ustedes tienen un complejo, ¿qué es lo que entrega? Entrega esto y eso. ¿Es un número complejo? O sea, sí, pero a la vez es un número real. ¿Ya? Entonces, esa diferencia es importante. El conjugado toma un complejo y les entrega otro complejo. El módulo toma un complejo y siempre les va a entregar un número que es real puro, ¿ya? Que no tiene parte imaginaria. ¿Ya? Ahora, en la guía, el problema 2, hay varios que tienen módulo. ¿Tienen la guía a mano? Problema 2 de trabajo para el alumno. ¿Sí? ¿Ahí o más? Miren, de la parte 2, el más interesante de analizar es el C. Dice, módulo de 1 más i elevado a 20. Eso dice. Como está escrito, ¿qué deberían hacer ustedes para poder resolverlo? ¿Qué pasó? En el trabajo para el alumno, está en la hoja 2. Aquí, en eso, lo que deberíamos hacer primero es tomar este binomio y elevarlo a 20. ¿Cómo podrían hacer eso? Teorema del binomio. ¿Ya? No, pero no lo vamos a hacer, obvio, si la idea es usar propiedades. Ya, esa sería primero elevar un complejo a 20 y después que lo elevan a 20 sacarle el módulo. Pero, ¿qué pasa si intentamos utilizar las propiedades? ¿Se podrá simplificar? ¿Qué significa elevar a 20? Multiplicarlo por sí mismo 20 veces. ¿Y qué pasaba con el módulo de una multiplicación? Podía intercambiarse. ¿Sí? Entonces, esto sería lo mismo que ¿qué cosa? Primero sacar el módulo del complejo y después elevar a 20. ¿Cuál es el módulo de 1 más i? Saquémoslo. Módulo de 1 más i. La raíz de parte real, 1 al cuadrado, 1. Parte imaginaria, 1 al cuadrado, 1. ¿Cuál es su módulo? Raíz de 2. ¿Y cuánto es raíz de 2 elevado a 20? ¿2 elevado a 10? 1024. Ya, entonces, de eso sirven estas propiedades. ¿Sí? De repente hay ejercicios que son largos, pero si uno usa una propiedad, se simplifican un montón. Y esa parte de la guía es justamente para que ensayen cómo utilizar las propiedades. ¿Ya se entendió, no? ¿Cómo se utilizó?
Esto nos decía primero eleve a 20 y después saqué el módulo. Nosotros sabemos que el módulo se puede intercambiar con multiplicaciones. Entonces con eso podemos primero sacarle el módulo y después multiplicar las 20 veces. ¿Ya? Ya, ese primer par de desigualdades. Ya, de partida, leamos cómo se lee esto. ¿Qué sería eso? Ya, ¿y sería el valor absoluto de la parte real también? ¿Se podría leer así? ¿Esto era un número real? ¿O no? La parte real de un número complejo es un número real. Y si le coloco estas barritas, ya, puede ser el módulo, pero también podría ser el valor absoluto. ¿Sí? Miren, hagamos un ejemplo. Es que en realidad son lo mismo, solo que el módulo es como una extensión del valor absoluto. Cuando tú le sacas el módulo a un número real, te da también el valor absoluto del número. Miren, veámoslo. Si z fuera menos 3, ese es un número complejo, ¿cierto? Que es menos 3 más 0 por i, ¿cierto? ¿Qué pasa si a este número le sacamos el valor absoluto? Pensémoslo así. ¿Por qué es un número real? ¿Le puedo sacar el valor absoluto? Sí. ¿Cuánto es? 3. Ya. Y si lo pienso como complejo, ¿cuál sería su módulo? Raíz de menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Es el mismo valor absoluto. ¿Ya? Sentí la explosión mental. Ya, entonces, conclusión. Si ustedes hablan de módulo, ¿está bien? Sí. ¿Le pueden sacar el módulo a un número real? Sí. Pero eso coincide ¿con quién? Con el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, ¿se puede leer como módulo de la parte real? Sí. ¿Cómo más se puede leer? Valor absoluto de la parte real. ¿Por qué? Porque lo que está dentro es un número real. ¿Ya? Ya, pero esto, ¿se puede leer como valor absoluto? Eso no, porque el z es un complejo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué dice esta desigualdad? En palabras. Valor absoluto de la parte real de un complejo siempre va a ser menor o igual que el módulo del complejo. ¿Por qué? Hagamos un dibujito. Ya, ahí está z. ¿Cuál es su módulo? ¿O dónde se mira el módulo? Ahí, ¿cierto? Ese es el módulo del complejo. ¿Y dónde se mira la parte real? Se mira ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están comparando a fin de cuentas? Están comparando una hipotenusa con uno de los catetos. Y la hipotenusa siempre es más larga, ¿o no? Eso es lo que dice esta desigualdad. La hipotenusa del triángulo es más grande que la medida de uno de sus catetos. ¿Y qué dice la otra desigualdad? Lo mismo, pero con el otro cateto. ¿Sí? Porque ¿qué era la parte imaginaria? ¿Dónde se miraba? Ahí, ¿cierto? En el eje Y. Era la segunda componente. Entonces, la hipotenusa siempre es más grande que
la medida de cualquiera de los dos catetos. Eso significan esas dos desigualdades. Y la otra desigualdad, esta va a ser una que la van a ver toda la vida. O sea, no toda la vida matemática que tengan. Hasta cálculo 3. Que es la que se llama desigualdad triangular. Ya, ¿cómo se lee? Esos de ahí son dos números complejos, cualquiera, arbitrarios. ¿Qué le estamos haciendo? Le estamos sacando el módulo a la suma. Acá, ¿qué estamos haciendo? Sacando el módulo de cada uno por separado. Y después sumando. Ya. Fíjense que esto no es igual. Así que el módulo, por eso es que no intercambia con las operaciones de suma y de resta. ¿Se acuerdan que con cuáles intercambiaba? Solamente con multiplicaciones y divisiones. ¿Y qué pasa con la suma? No intercambia, pero ¿qué es lo que sí vale? La desigualdad triangular. ¿Qué es lo que les dice? Sacan el módulo a la suma y eso va a ser menor o igual que sacar el módulo por separado y después sumar. ¿Ya? ¿Y por qué se llamará desigualdad triangular? Miren, veámoslo con un ejemplo, con números. Z que sea 1 más i. También se llama desigualdad del triángulo. Lo he leído de esa forma. Y que W sea 3 más i. ¿Cuál es la suma? 4 más 2i. ¿Ya? Y ahora, dibujemos esos complejos en el plano. ¿Dónde quedarían? El primero, el z. 1, 1. Ahí queda, ¿cierto? Ese es el z. 1,1. ¿Sí? Porque esto, ¿cómo se pasaba al plano? ¿Qué había que hacer? Había que escribir un punto. ¿Y cuál era la coordenada del punto? Parte real, coma, parte imaginaria. Ahí está el z. Ya, ¿dónde ubicamos la suma? Dos, tres, 4 más 2i, ¿cierto? Sería por ahí. ¿Sí? Ya, y miren el triangulito que voy a dibujar. Eso, ¿qué era? El módulo de z. Pongámosle ahí, módulo de z. ¿Qué es eso? El módulo de la suma. Falta un lado del triángulo, este de acá. ¿Qué vendrá a ser? Miren, de aquí, para llegar de ahí a ahí. ¿Mm? ¿Cuánto me moví para arriba? 1. ¿Cuánto me moví para el lado? ¿Qué era el 3,1? El W. O sea, ¿cuál sería ese largo? Sería el módulo de
W. Ya, y ustedes, no sé, quizás no, pero bueno, voy a preguntar igual. Para la existencia de un triángulo, ¿qué tenía que pasar? Ya tiene triángulos, pero con los lados. Es que había, sí, ese igual es rebuscado, pero yo vi que alguna vez alguien lo nombró en estos apuntes de Páez y cosas. La suma de dos de los lados siempre tiene que ser mayor al tercero. O sea, por ejemplo, si yo les digo, ¿existirá un triángulo de lados 2, 4, 7? La suma de esos dos no da más grande que 7. Entonces no existe un triángulo que tenga esos tres lados. ¿Ya? En un triángulo siempre tiene que pasar eso. Suman dos lados y va a ser más grande que el tercero. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Sumamos dos lados y siempre va a ser más grande que el tercero. Por eso se llama desigualdad triangular. Porque proviene de armar un triangulito. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Eso. ¿Sí? La unidad imaginaria era un número cuyo cuadrado era menos 1, ¿cierto? Así se definió. Pero ¿qué pasa si empezamos a calcular sus potencias mayores? O sea, cuando ustedes elevan a 1, ¿qué es lo que queda? Lo mismo, siempre. ¿Qué pasa si la unidad imaginaria la elevan al cuadrado? Por definición, es menos 1. ¿Qué pasa si la unidad imaginaria la elevan al cubo? Eso lo pueden descomponer, ¿cierto? Como i al cuadrado por i. ¿Y cuánto era i al cuadrado? O sea, esto vale menos i. ¿Cuánto vale i a la cuarta? Eso es i al cuadrado por i al cuadrado. O sea, menos 1 por menos 1. Voy a escribirlo. I cuadrado por i al cuadrado. Eso vale menos 1 por menos 1. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Mire, ¿y qué pasa si elevo a la quinta ahora? Eso es lo mismo que decir i a la cuarta por i. ¿Cuánto era i a la cuarta? ¿Cuánto vale i a la sexta? Es i a la cuarta por i al cuadrado. ¿Y eso cuánto sería? El i a la cuarta es 1. El i al cuadrado, menos 1. Multiplicación. ¿Cuánto vale i a la séptima? Sería i a la cuarta por i al cubo. ¿Cuánto era i a la cuarta? 1. ¿Cuánto era i al cubo? Menos i. 1 por menos i. ¿Cuánto vale i a la octava? Es i a la cuarta por i a la cuarta. Y claro, 1 por 1, 1. ¿Qué pasa si sigo? ¿Se entiende el patrón o no? Miren. I menos 1 menos i, 1. ¿Qué pasó después? I menos 1 menos i, 1. ¿Qué debería seguir después? I menos 1 menos i, 1. Entonces, si les digo, ¿cuánto es i elevado a 87? Hágalo. No. Ya, de partida, el patrón, ¿cada cuánto se repite? Cada 4. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Que es cada 4. Entonces, ¿cuál de las 4 opciones será?
Véanlo. 1, 2, 3, 4. Este 5. ¿Cuál será la relación con el 1? Tiene que haber una relación entre los exponentes. El ahí lo dijo alguien. El resto cuando se divide en 4. O dicho de otra forma, el número de acá arriba, ¿cómo lo podrían escribir? Como una potencia, a ver, que sea 4 por algo, más un número que esté entre 1 y 3. ¿Cómo se puede hacer? Es una descomposición. El 87, ¿qué pasa si lo dividen en 4? ¿4 en el 8? 2, 4 por 2, 8, 8, nada. 4 en el 7, cabe una sola vez y sobran 3. Ya, y ahora, ¿cuál sería la relación entre este número, ese número y ese número? El 87. ¿Cómo lo pueden escribir? 4 por 21 más el resto. ¿Sí? Eso tiene un nombre, bueno, es súper grande el nombre para algo tan chico, pero se llama teorema de la división. Que es que todo número se puede escribir como un divisor por un cociente más un resto. ¿Ya? Entonces, el 87, ¿cómo lo pueden escribir? 4 por 21 más 3. Propiedades de la potencia. I elevado a 4 por 21 por I elevado a 3. Aquí vamos a sacar el resultado final para que después hagan la cuenta nomás. Ya. Y este primero, ¿cómo se puede volver a escribir? Potencia de potencia, ¿se acuerdan que ahí se multiplicaban los exponentes? Entonces esto es lo mismo que I elevado a 4 elevado a 21. ¿Y cuánto era I elevado a 4? 1. ¿Y 1 a la 21? O sea, 1 a la 21 que va a ser 1. ¿Y qué queda al ladito? Y al cubo. Este número es 1. ¿Qué fue lo que hice entonces? Miren, pasé de una potencia 87 a una potencia que está entre 1 y 4. Ya, ¿y este numerito cuál era? ¿De dónde salió? Del resto. ¿Sí? Entonces eso fue lo que dijo el compañero. Elevar a una potencia la unidad imaginaria es lo mismo que elevarla a su resto de dividir por 4. ¿Cómo? Sí. ¿Tiene algo, un aire? Ya, entonces, ¿este 3 de dónde salió? Del resto de la división. Ya, esto de acá no es necesario que lo sepan todavía, así que no se confundan con eso. ¿Cuánto sería eso? I elevado a 2043. ¿Qué tendrían que hacer para calcularlo? Dividirlo en 4 y después elevar ¿a quién? Al resto de la división. Eso es. Sí, porque son 4 casos. No, está bien. Ya, 2043. Dividámoslo en 4. ¿Cuánto da? 4 en el 20. 5, 5 por 4, 20, 20, nada. 4 en el 4. Va, son 1. 4 por 1, 4, 4, nada. 4 en el 3. No cabe, termina la división. ¿Cuál fue el resto? Eso sería lo mismo que elevar I a 3. ¿Cuánto era I al cubo? Era menos I. ¿Ya?
¿Alguna vez en alguna prueba salió un ejercicio como el que estoy escribiendo ahora? ¿Qué habría que hacer ahí? ¿Sí? Dividir cada exponente por 4, transformarlo a las potencias básicas que son las de acá. ¿Sí? Eso es. Ya, ¿lo hacemos? El primero, 4021 dividido 4. Por 4, 20, ahí está. El resto es 1. Entonces el primero sería i elevado a 1. ¿Cuál sería el segundo? Habría que tomar el 121 y dividirlo en 4. 3 por 4, 12, 12. Listo, el resto es 1. ¿Cuánto da? Ya eso va a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque arriba ya es 0. Y abajo no va a dar 0. Creo. No debería. Ya, el 81, si lo dividen en 4. 4 por 2, 8. A 8 nada. Sobra 1. O sea, esto es i elevado a 1. Y el 400, si lo dividen en 4, queda 100. ¿Cuál es el resto? 0. Eso da. Lo de arriba es 0, lo de abajo no es 0. ¿Cuánto es i elevado a 0 a todo esto? 1. Todo número elevado a 0 da 1. ¿Ya? ¿Eso sale en un certamen? O sea, creo que tenía uno más, pero mismo cuento. ¿Ya tiene ideas para el certamen? Ya tenemos ideas. Ya tiene... Ya tiene una pregunta de 20 segundos. Ya, y lo último que vamos a ver hoy día, la forma polar de un complejo. ¿Ah? ¿E elevado a 0? ¿Te queda 1? Cualquier número elevado a 0 va a ser 1. O piénsalo así, está elevado a una potencia de 4, o sea, a una potencia que es múltiplo de 4. Entonces va a ser 1 elevado a todo eso. Sí, pero es más fácil verlo como elevar a 0 da 1. Ya, y para esto necesitamos recordar qué eran las coordenadas polares. Eso lo vimos en... no me acuerdo en qué clase, pero en una de trigonometría. Ya, ¿de qué se trataban? Por eso voy a hacer recuerdo. Cuando nosotros estábamos trabajando en el plano cartesiano, un punto tenía ¿qué coordenadas rectangulares? X, y, ¿cierto? ¿Qué significaba la X y la Y? La X era la componente horizontal y la Y la componente vertical. Este tipo de coordenadas se llamaba coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque armaban un rectángulo. ¿Sí?
Ya, ahora, ese mismo punto tenía otras coordenadas. ¿Qué eran las coordenadas? Polares. ¿En qué consistían las coordenadas polares? En dar su distancia desde el punto al origen. ¿Y qué más? Dar un ángulo. ¿Sí? Entonces, las coordenadas polares de ese punto, ¿cuál era? Su distancia al origen y su ángulo. ¿Ya? ¿Y cuál era la relación entre el x, y, el r y el θ? Hay una relación entre esas cuatro variables que tenía que ver con las trigonométricas coseno y seno. El x era r coseno de θ. Y el y era r seno de θ. Si no lo ven, veámoslo en el triángulo. Miren. Este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo que es rectángulo, cierto? ¿Sí? ¿Cómo sacan el coseno de este ángulo? Era el cateto adyacente, que es x, dividido en la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? R. ¿Y qué pasa si despejan la x? X es r coseno θ. ¿Sí? Ya, y ahora, en el mismo triángulo, ¿qué pasa si le sacan el seno a θ? ¿Seno era el cateto adyacente o opuesto? Opuesto. El coseno era, el coseno era el cateto adyacente. Ya, el seno, cateto opuesto. ¿Cuánto mide eso? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Qué pasa si despejan el y? Ahí está. Esas son las coordenadas polares de un punto. ¿Sí? Ya, ahora, estas coordenadas tienen que ver con un plano cartesiano. ¿Y los complejos se podían llevar a un plano? Sí, ¿cierto? Al plano complejo. Entonces, si z es igual a x más y por y, o sea, esas son las coordenadas cartesianas, por así decirlo, del complejo, entonces, al pasar z a coordenadas polares, vamos a tener ¿qué cosa? El z va a ser igual a x. ¿Cuánto era x en coordenadas polares? R coseno θ. Acá, el y, ¿cuánto era en coordenadas polares? R seno de θ. Siguiente pregunta. Este R dijimos que era la distancia desde el punto hasta el origen. Si estamos hablando de complejos, ¿qué era eso? La distancia desde el complejo al origen. Era el módulo. Entonces cambiemos el R por módulo. Módulo de Z se puede factorizar, de hecho. ¿Cierto? Están ambos. ¿Por cuánto? Coseno de θ más y seno de θ. Ya, y ahora, la última igualdad que voy a escribir es una igualdad que es por convención para que se escriba más fácil. No es que sea un truco matemático. Esto se define. Eso significa esto, por si acaso. Cuando ustedes le ponen un igual con dos puntitos antes, es que lo están igualando, pero porque lo están definiendo así. Ya, no porque sea igual por alguna fórmula. Esa va a ser la forma de abreviar todo el coseno de θ más y seno de θ. Cis. Que los matemáticos, como les he comentado, siempre buscamos formas más fáciles de escribir las cosas. Entonces, alguien dijo,
Ah, tengo un coseno, tengo una y y tengo un seno. ¿Cómo lo resumo? Cis. ¿Ya? Ya, por ejemplo, este sería el ejemplo final y nos vamos. ¿Cómo podríamos escribir ese complejo en sus coordenadas polares? ¿Qué cosas se necesitan para escribirlo? Su módulo y su ángulo. ¿Sí? Esas dos cosas se necesitan. Ya, el módulo de este complejo, ¿cuál sería? La raíz de... El primero al cuadrado, no le coloco el signo porque como estamos elevando al cuadrado, va a desaparecer. Más parte imaginaria, menos 1. Al cuadrado, 1. ¿Eso cuánto da? 2. Tenemos el primer término, que sería el módulo del complejo. Ya, y ahora la pregunta, ¿cómo sacamos el ángulo? Dibujémoslo. ¿Dónde queda ese complejo? Menos raíz de 3, eso queda para acá, ¿cierto? ¿Coma cuánto? Menos 1, quedaría para abajo. Ahí está. Sería, es el complejo Z. ¿Qué ángulo necesitamos nosotros? Ese de ahí. ¿Cómo lo podríamos sacar? ¿Están de acuerdo que nosotros podríamos sacar ese angulito nomás? Y después sumarle pi. ¿Sí? Exacto. Y en este triángulo, ¿qué cosas tenemos? Tenemos el cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Menos raíz de 3. O raíz de 3 si quieren ponerla así, total después le vamos a sumar pi. ¿Cuál sería el cateto adyacente? O sea, a ver, lo dije al revés. Ya, no, ¿esto cuánto vale? 1 o menos 1, depende cómo lo quieran ver. ¿Y esto? Eso sí vale raíz de 3. Ya, entonces, ¿cuál sería la tangente de ese angulito? La tangente de ese ángulo es cateto opuesto partido cateto adyacente. ¿Qué ángulo cumple eso? Pueden utilizar la función arco tangente con la calculadora o pueden verlo en el formulario. Ahí está también. Es que por eso, en esta parte, por ahora no nos importan los signos. ¿Ah? ¿Qué cosa? No te escucho. Ya, pero miren, es que ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sacando solo ese angulito. ¿Cuál debería ser el ángulo? Ese angulito mide 30, ¿cierto? Bisectos. Pero no es solamente ese angulito. ¿Cuál es? Es todo eso. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Serían los 180 más bisectos. ¿Y cuánto da eso? 6 pi, 7 bisectos. Ya, y ahora termino. Pongan atención en esto último. 30 segundos.
¿Cuál es la forma polar de un número complejo? Su módulo, coseno y seno de su ángulo. ¿Cuál era el módulo? 2. ¿Y cuál era el ángulo? 7 bisectos. Esa va a ser la forma polar del complejo. ¿Ya? ¿Dónde saqué el 2? El 2 era... allá. Era el módulo.